Muchas bendiciones a todos los hermanos. Aquí les saluda su hermana Ailín Maldonado. Felicitaciones para todas esas madres hermosas que hoy celebran el Día de las Madres. Nos gozamos en el Señor que nos ha permitido esta bendición y este privilegio. Y como dice la Escritura en el Salmo 127, versículo 3, dice así: He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y todas las que hemos experimentado ese hermoso regalo, esa hermosa herencia de parte del Señor, nos regocijamos en Él porque Él ha sido bueno, misericordioso, ha respondido el clamor de nuestro corazón. Cuando muchas veces, tal vez muchas de nosotras estuvimos pidiendo al Señor que nos concediese el regalo de poder concebir un hijo, y Dios nos ha bendecido. Y así como hablábamos el miércoles de Ana, como pedía al Señor, y el Señor no solo le dio a Samuel, sino junto con Samuel le dio muchos más hijos. Y ese es nuestro Dios, el que nos concede más abundantemente de lo que pedimos. Y Él es bueno y por eso le glorificamos en el día de hoy. Un verso más antes de entregarle a mi esposo, el pastor Germán Mercado, y se encuentra en el libro de Proverbios. Es uno de esos versos que conocemos muy bien. He citado casi siempre durante esta ocasión, pero una vez más quiero citarla porque ¿qué nos hace buenas madres? Definitivamente, cuando conocemos al Señor y le tememos a Él, nos convertimos en mejores madres porque sabemos que debemos obedecer su palabra para que podamos ser ejemplo, para que podamos ser modelo, para que podamos mostrarles a nuestros hijos cómo se les sirve y cómo se teme a Dios. Así que voy a leer el verso en Proverbios. Se encuentra en el capítulo 31 de Proverbios, el versículo 29, y dice de la siguiente manera: Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Muchos de nosotros, a nuestras madres, ese es nuestro mensaje para ellas. Mami, qué linda eres, mami, qué hermosa eres, mami, gracias por todo el amor que has derramado sobre nosotras, sobre nosotros, mami. Qué bueno tenerte en mi vida, qué bueno que Dios me dio a ti como madre. ¿Verdad que sí? Todos nosotros estamos súper agradecidos al Señor por las madres que nos dieron, y aunque muchas tal vez aprendieron sobre la marcha, como todas, yo creo que todas aprendemos sobre la marcha, pero sobre todo muchas fueron guiadas por ese amor tan grande y tal vez tuvieron que disciplinar y ser estrictas, ser fuertes, pero todo movido por el grande amor que sentimos por nuestros hijos. Y por eso continuamente estamos orando al Señor, clamando, y continuamente estamos pidiendo a Dios protección, bendición, salvación, liberación, provisión para nuestros hijos. Dice así el resto del verso: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Que nuestros hechos como madres sean las cosas que nos distinguen, y que nuestros hijos puedan ver y que puedan ver el ejemplo de nosotros, porque nosotros tomamos el ejemplo de la palabra del Señor, de cómo ser las mejores madres, continuamente dando ejemplo de lo que es cuando Cristo vive en el corazón y cuando tenemos temor de Dios. Así que rápidamente oramos para que entonces escuchemos la palabra que Dios tiene preparada para todos nosotros. Un abrazo, un beso a todos los que se han ido uniendo. Agradecidos al Señor de que nos acompañan y de que continúan compartiendo estos mensajes, y oramos continuamente al Señor para que estos mensajes sigan alcanzando a muchas más vidas y muchas más vidas sean bendecidas, edificadas, muchos más vengan a los pies del Señor. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo. Así que oramos al Señor dando gracias. Padre, gracias te damos por el privilegio, la honra que nos has concedido a las madres de concebir hijos. Gracias porque muchas de nosotras oramos y clamamos así como Ana, y tú, mi Dios, nos concediste ese
privilegio y esa bendición, el de poder algún día cargar en nuestros brazos a ese ser tan amado. Oh Dios, gracias porque así como vemos tu amor por nosotros, es lo que queremos manifestar a nuestros hijos, mostrarles tu amor, tu misericordia, tu compasión, tu justicia, la capacidad de perdonar, la capacidad de ser fieles, de ser íntegros, de ser esforzados. Ese es nuestro anhelo, Señor, que nosotros, Señor, podamos ser como tú, porque ellos quieren ser como nosotros. Gracias, mi Dios, por este gran privilegio. En el nombre de Jesús recibimos tu palabra en el día de hoy, dándote gracias. Amén. Aleluya. Así que en unos momentos les vuelvo a ver aquí con nosotros nuestro pastor Luis Germán Mercado. Recuerde que esta es Capilla del Rey Orlando y esta es su hermana Aileen Maldonado, que les ama y les bendice en el nombre de Jesús. Amados, un abrazo. Aunque suene algo repetitivo, yo quiero comenzar felicitando a todas nuestras madres. Felicidades. Un abrazo, un fuerte abrazo de parte de este pastor, de parte de todos aquellos que reconocemos en el Señor su rol vital, tan importante. Un abrazo para todas ustedes. Yo estudiaba las escrituras recientemente y hice una búsqueda del rol maternal en las escrituras. Y usted sabe, si usted no necesita ser muy teólogo para saber que la primera mención del rol maternal se encuentra en el primer capítulo del libro, primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Pero yo quise buscar el rol maternal en boca de Dios. ¿Qué dijo Dios? Mire, yo fui, aparte del pasaje de Génesis, donde Dios le dice a Adán y a Eva que crecieran, se multiplicaran y que sojuzgaran. Mire, en aquel entonces lo que ocurrió fue tan importante, porque la escritura dice que Dios puso en el hombre su imagen y semejanza. No la puso en ninguna otra criatura debajo del sol. Dentro de la creación nadie más tiene imagen y semejanza de Dios, solo el hombre. Y Dios le dijo al hombre, entiéndase, hombre y mujer, que crecieran y fructificaran, que participaran en la obra de co-creación. Es decir, Dios creó a Adán y a Eva, y Adán y Eva participaron en la obra de ser copartícipes en la creación, es decir, procrearon. Fue procreación. Y inmediatamente, sin ellos habérselo propuesto, sin ellos haberlo buscado, estaba allí la imagen y semejanza de Dios en sus hijos, en ambos, en Caín y en Abel. ¿Por qué? Porque Dios determinó que fuera así. No solamente los primeros, a quienes Dios creó, sino los resultados, el fruto de la procreación también tuvo la imagen y semejanza de Dios. Y eso es así hasta el día de hoy. Es decir, cuando alguien nace, no importa en qué lugar del globo, no importa las condiciones en que lo hace, no importa el trasfondo socioeconómico de esa familia, de esos padres, esa criatura que nace trae
la imagen y semejanza de Dios. Eso es impresionante, porque el ser humano, el hombre, tiene las cualidades que Dios tiene. Tiene creatividad, porque Dios es creador. Tiene la capacidad de sentir, de emocionarse. Tiene la capacidad completa que tiene Dios en miniatura. Aparte de que el hombre no es un Dios. Sin embargo, Dios dijo, su vida será como la de Dios. Es decir, las cosas que ocurrirán en su vida serán tan impresionantes a la vista de otros, que otros dirán, ellos son como dioses, aunque no somos dioses. En toda esta dinámica de la procreación, quien juega un papel determinante es la mujer, específicamente en su papel de madre. Y yo tengo que decir, sin lugar a equivocarme, que el rol de madre es el referente o el rol más poderoso a la que los humanos tenemos acceso. Lo digo otra vez. El rol de la madre es el rol o el referente más poderoso, más impactante que Dios le ha dado al hombre para vivir en la experiencia de vida. Es determinante, juega un papel vital. La maternidad es diseño de Dios. Fue diseño de Dios. Es diseño de Dios hoy. Todavía hoy lo es. Yo comencé diciendo que busqué en los principios de la Escritura en qué términos Dios habló acerca de la maternidad. De la paternidad, yo quiero enfocarme hoy en la maternidad. Y es tan al principio como en el libro de Éxodo. El pueblo de Israel estaba saliendo de una esclavitud de 440 años en la tierra de Egipto. Atravesaron por un tramo del territorio que debían cruzar y llegaron a una península que se conoce hoy como la península del Sinaí. Y esta península es el predio de terreno inmenso que hace separación entre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. La península del Sinaí fue una transición. Es tan inmensa y tan variada que la parte más al norte, es decir, la parte que más se acerca al territorio de Egipto, es desértica. Sin embargo, a medida que alguien va viajando hacia el sur, todo el terreno va cambiando y en vez de ser desértico se convierte en una tierra fértil, fructífera, muy verde. Dentro de ese terreno hay un monte y Dios le dijo a Moisés cuando se le reveló allí en la peña de Horeb, y Horeb no es otro que el monte Sinaí, es el mismo. Dios le dijo a Moisés, esto te será de señal de que yo te he enviado a Egipto, de que cuando vengan hacia la tierra prometida me servirán en este lugar. Pues efectivamente, cuando llegaron al pie del monte Sinaí o el monte Horeb, Dios le dijo que acamparan. Y Dios le dijo a Moisés, voy a hablar contigo, te voy a revelar,
voy a tratar contigo, pero este pueblo va a quedar en la falda del monte. Ellos no podrán subir. Quien suba morirá, pero tú subirás. Y Moisés pasó allí 40 días, 40 noches. Y estando allí, casi al final de esos 40 días, Dios le entregó 2 tablas de piedra y una escritura en ellas. Escritura del mismo dedo de Dios. Y allí Dios le dio lo que hoy podremos referirnos como el decálogo. Algunos le llaman los 10 mandamientos. El decálogo fue escrito con el dedo de Dios. Y el decálogo revela cómo quiere Dios que sea el carácter del hombre. Cómo debe ser el carácter del hombre. Y Dios le dio ordenanzas, mandamientos, que más tarde, a partir del capítulo 21 de Éxodo, la Biblia desglosa en minuciosos detalles, se conoce como la ley de Moisés. Pero el decálogo es la síntesis de toda la ley de Moisés. Allí queda resumida. Y yo veo en el decálogo un orden de prioridades. Porque el primer mandamiento es: amarás a tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. ¿Sabes? Dios tiene prioridades. La prioridad primera, y valga la redundancia, era amar a Dios sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oiga, cuando Jesús llegó, Jesús estaba enseñando acerca de la Escritura, y Jesús le enseñó a un hombre que se acercó, inquieto por la vida eterna, inquieto por una relación con Dios, y le preguntó: ¿cuál es el primer grande mandamiento? Y la respuesta de Jesús fue: el primer grande mandamiento es: amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta es: ¿en qué es semejante? ¿En que se trata de amar? Sí, pero ¿sabe por qué más es semejante? Que quien ama al prójimo está amando a Dios. Es imposible amar a Dios y aborrecer al prójimo. Y sigue el decálogo dando su orden de prioridades. Y en cuarto lugar, aparece este mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo capítulo 20, verso 12. Y yo subrayé la palabra honra. Honra a tu padre, le está hablando a alguien. A tu padre y a tu madre. Y ojo, cuando fue escrito esto, la sociedad a la que se estaba dirigiendo en primer lugar esta escritura era una sociedad patriarcal. Es decir, dentro de la estructura familiar, la figura más prominente era la del padre. Nosotros en Occidente, de momento no podemos ver eso así a simple vista, porque nuestra estructura familiar es matriarcal. Sin embargo, la de ellos era patriarcal, y sin embargo, Dios incluyó la figura de la madre en el mismo nivel que la del padre. Por eso dice: honra a tu madre y a tu padre. Si yo pudiera editar esa frase, diría: honra a tu madre. Honra a tu madre. ¿De qué estaba hablando Dios? ¿Qué significa honrar? Alguien dirá: honrar significa tener en estima, en aprobarlos, en respaldarlos, respetarlos.
respeto, implica amor. Y todo eso es cierto, todo eso está incluido. Pero el Señor estaba pensando en todo eso y en algo más. Discúlpame. Yo quiero ir a ese punto. En Efesios capítulo 6, discúlpame. En Efesios capítulo 6 y verso 12, el Nuevo Testamento amplía este mandamiento, lo cita y lo amplía, arroja luz, porque la Biblia es su mejor intérprete. El mejor intérprete de ese pasaje de Éxodo es el Nuevo Testamento en el capítulo 6, verso 2 del libro de Efesios. Y aquí el apóstol Pablo se está dirigiendo no a judíos. O sea, si alguien pensó que el decálogo era para judíos, pues mire, el apóstol Pablo en Efesios se estaba dirigiendo a gentiles. La iglesia de Éfeso, una iglesia gentil. Y dice Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ojo, es el primero con promesa. No es el único, pero es el primero. Dios dispuso que de los mandamientos con promesa, este fuera el primero. Yo veo allí a Dios dándole importancia, prioridad. Es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien y para que seas de larga vida sobre la tierra. ¿Sabe cuál es uno de los efectos de la obediencia a Dios? Que nuestros días sobre la tierra son alargados. Eso es promesa. Pero en este mandamiento específicamente es la promesa. Honrar a padre y madre. Entonces, ¿a qué se refiere con el término honrar? De nuevo, la Biblia es su mejor intérprete. Por eso en Mateo capítulo 15, versos 3 al 9, Jesús explicó. Jesús se estaba dirigiendo a los escribas y fariseos. Un día, tanto los unos como los otros vieron a los discípulos de Jesús comer de las espigas del campo en un día de reposo y reclamaron al Señor: tus discípulos comen en día de reposo. Y la explicación que le dio el Señor fue: ustedes invalidan el mandamiento. Ustedes invalidan el mandamiento. ¿Qué dice el mandamiento? Y Jesús se estaba refiriendo a Mateo capítulo 15. En Mateo capítulo 15 se estaba refiriendo al mandamiento que aparecía en el Decálogo. ¿Por qué estaban invalidando el mandamiento? De la misma forma que lo hacían con otros mandamientos. Lo estaban invalidando por su tradición. Es cuando la tradición puede más que la revelación. La tradición podía más. ¿Qué decía el mandamiento al cual se refería el Señor Jesús? Jesús estaba hablando del mandamiento que aparecía en el Decálogo capítulo 20, verso 12. Y lo citó. El pasaje, el texto dice: honra a padre y madre, pero ustedes lo han invalidado. ¿Cómo lo invalidaron? Porque ellos estaban enseñando que cualquiera que tomaba el dinero que tenía para sus padres y lo daba en ofrenda, quedaba libre de su compromiso con sus padres, incluyendo su madre. Por eso ellos decían: es corbán, es decir, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que yo iba a ayudarte. Pues ya no puedo ayudarte, porque lo que tenía para ayudarte lo di de ofrenda. Lo que estaba diciendo es: estoy libre de ayudarte. Jesús estaba hablando de dinero. Estaba hablando de sostén. La interpretación que Jesús le dio a la palabra honra era esa.
que Dios mandó que honráramos a padre y a madre, se refería a Dios a que sostuviéramos y que alimentáramos a nuestros padres, que fuéramos proveedores de nuestros padres, que fuéramos sobreveedores de ellos, y que eso era honra. ¿Por qué? ¿Por qué ahí la honra? ¿Y por qué esa honra? Y cabe señalar una vez más que está incluido todos los demás motivos de honra, como respeto y amor. Pero ¿por qué honra? Yo quiero decirle por qué. La Biblia habla de honrar. Tal cosa como honra está presente en la Biblia. La Biblia dice, honrad a todos, honrad al rey, honra a los gobernantes, no los deshonre, honralos. Honra al rey, honra a todos, honra a quien es debido honrar. En específico, dice aquí, honra a padre y madre. ¿Por qué? Porque ellos dieron su vida. Y yo quiero referirme al rol de forma intrínseca, es decir, lo que está presente en el rol de madre y de padre, obviamente. Padre y madre, lo que está presente es, ellos están dando no solo el sostén, no solo el sostén en sentido monetario, financiero, ellos se están invirtiendo ellos mismos. Es decir, la madre se está invirtiendo ella, no solo lo que tiene, sino ella también. Hay una inversión de la vida de una madre en la vida de esa criatura que no termina nunca. No termina nunca. La madre se está invirtiendo, el padre también. Se está invirtiendo ella misma, se está depositando ella misma. Por eso dice Dios, hónralo, honra. Porque ha aportado lo máximo a tu vida, ha aportado lo máximo que una persona puede aportar. Y eso merece honra. Por eso, nunca podemos olvidar lo que nuestros padres han hecho por nosotros, aunque nosotros estemos atravesando ya por nuestros años maduros, aunque ya estemos en los 60, 70 años. Nunca olvide, nunca deje de honrar a su padre. No olvide de honrar a su padre y a su madre. No importa qué edad usted tenga. ¿Sabe por qué? Porque esa mujer, esa madre, se invirtió en la vida de uno y lo hizo sin reservas, por completo. Se invirtió ella. Esa es la razón por la cual yo debo honrar. Yo quiero decir que la madre es gestora de sueños. La madre es gestora de sueños. ¿Lo quiero ilustrar? Pues mire, podríamos ir a un pasaje muy breve que se encuentra en los evangelios, donde dice que María, la madre de la esposa de Zebedeo, madre de Jacobo y de Juan, de Santiago y de Juan, dos de los apóstoles, fue un día delante de Jesús y le hizo una petición muy particular, que nació de una madre gestora de sueños. Y le pidió al Señor, Señor Jesús, ordena que estos dos hijos míos, cuando vengas en tu reino, estos dos hijos míos ocupen uno el lugar de la izquierda y el otro el lugar de la derecha. Oiga, cuando le pidió eso, ella estaba considerando, para un judío, el lugar de la derecha era el lugar de honra. Y el lugar de la izquierda era un lugar de menor honra. Lo que le estaba diciendo el Señor es, escoge tú quién va a la derecha y quién va a la izquierda,
porque aún a tu izquierda hay honra. Aún a tu izquierda hay bendición. Aún en tu izquierda hay grandeza. Ordena tú que eso sea así. Y la respuesta de Jesús no fue en la negativa. La respuesta de Jesús fue: no me es dado a mí tal cosa. ¿Quién se va a sentar a mi izquierda y a mi derecha? Eso está dado en la sola potestad del Padre. Pero les enseñó. Allí dejó claro un principio de honra. El que sea el menor llegará a ser el mayor, porque el mayor es el que sirve. Jesús no le dijo que no. Jesús atendió aquella súplica de la madre que estaba gestando un sueño para sus hijos, que eran ya adultos, ¿sabes? Yo veo allí en la escritura a la mamá de una figura prominente en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Segunda de Crónicas, con un nombre breve y una aparición muy breve en la escritura. Se llamaba Jabes. La Biblia presenta a la mamá de Jabes aún sin nombre, no sabemos cómo se llama. Pero dice el pasaje en Segunda de Crónicas que su madre, cuando fue a adjudicar nombre a este hijo suyo, escogió Jabes porque dijo ella: lo concebí en dolor. La pregunta es: ¿y qué madre no concibe en dolor? Concibió y lo alumbró en dolor. Toda madre. Entonces, lo que sucedió aquí fue que cuando esta mujer dio a luz a Jabes, atravesaba por un momento difícil. Sin embargo, la vida de fe que le modeló a sus hijos, en específico ahora al menor Jabes, fue una vida de fe y les enseñó a caminar y a creer que Dios estaba bendiciendo y que ellos eran los recipientes de la bendición de Dios. Por eso Jabes hizo una oración memorable que se encuentra allí mismo en este pasaje breve. Si me bendijeras y me guardaras del mal, para que no me dañe. Y dice el término de esa oración que Dios escuchó su oración y la contestó. Dios lo bendijo, Dios lo guardó, Dios lo prosperó. Y nunca más Jabes vuelve a aparecer en la escritura. La madre es gestora de sueños. Quiero decir en segundo lugar, maternidad es diseño de Dios. Por eso la mujer tiene el carácter propicio. Aún su cuerpo fue diseñado por Dios para ser el elemento determinante en la procreación, en el acto de procrear y participar con Dios en el acto de traer vida a este mundo. En el Antiguo Testamento, la figura prominente era la paternal. Pero entonces llegamos al Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, donde dice Pablo que en el Señor la mujer no es sin el varón y el varón no es sin la mujer. Vamos a decirlo así. Todos tenemos una mujer presente en nuestra vida desde el comienzo. Todos dependemos de una. La maternidad es diseño de Dios. Cuando Dios le dijo a la primera pareja, creced y multiplicaos, antes del pecado, antes de que la mujer y el hombre cayeran en pecado, tuvieron a Caín y a Abel. Antes del pecado Dios le dijo, creced y multiplicaos. Después del pecado,
tuvieron a Caín y Abel, y como quiera, estaban siendo partícipes de lo que Dios les dijo antes de que cayeran en el pecado. Estaban creciendo, estaban multiplicándose y estaban siendo partícipes en ese gran rol de pasar la creación original de Dios. Por eso dije al principio que la maternidad es el rol o el referente más poderoso a la que nosotros los hombres tenemos acceso. Debajo del sol es uno de los roles más significativos y poderosos a la que todos nosotros tenemos acceso. Yo voy a la Biblia y yo veo a mujeres en situaciones tan diversas unas de otras, pero con un común denominador. Eran mujeres de fe que vivieron, se levantaron en momentos distintos de la historia, en situaciones tan particulares en un momento dado. Yo veo a Eva que, habiendo perdido a uno de sus hijos, no se amargó y mantuvo una actitud expectante delante de Dios. Por eso, cuando su tercer hijo nació, que fue Set, ella se regocijó, y el nombre que le puso a este hijo tuvo que ver con la reposición de Dios. Dios le recompensó, Dios le dio de nuevo, Dios le dio sustituto, no porque el hijo que perdió era sustituible, cada hijo es insubstituible, pero Dios le dio un hijo más. Y dice la Biblia que cuando este hijo llegó, aquella mujer adoró a Dios y agradeció a Dios y pudo ver a Dios, reconoció a Dios en la experiencia de tener aquel tercer hijo. Y la Biblia dice que a partir de la experiencia de vida de Set, los hombres comenzaron a invocar de nuevo el nombre de Jehová. Set tuvo un papel importante en que los hombres volvieran a invocar el nombre de Jehová. Caín se había alejado por completo. Caín se alejó y de él no se habla mucho más en el libro de Génesis. Solo que anduvo errante, porque la paga del pecado es muerte. Anduvo errante. Sin embargo, con Set se reanudó un linaje, el linaje de fe, que se interrumpió cuando Abel murió. Por eso los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Yo veo a una mujer llamada Ana, que llevó su incapacidad de procrear a la presencia de Dios, se mostró como era. En un momento en que ser estéril era más que un problema fisiológico, era un estigma. Esta mujer se presentó delante de Dios y oró, se derramó delante de Dios se derramó ella delante de Dios. Y le pidió un hijo varón. Si me dieres hijo varón, te servirá todos los días de su vida. Oiga, para una mujer judía, tener un hijo varón revestía un especial significado, porque posiblemente aquel hijo varón iba a ser el Mesías. Había esa posibilidad de que cuando el hijo que estaba teniendo era un varón, podría ser el Mesías. Este no fue el caso, no lo fue. Fue un profeta, fue un juez de Israel, un hombre prominente, un baluarte, una columna del reino de Dios. Ana le entregó al Señor la bendición por la cual tanto había orado y se convirtió en instrumento.
María, la madre de Jesús. Oiga, ¿por qué el Señor escogió a María para que fuera la madre de Jesús? Para que fuera madre de la humanidad de su Hijo. No madre de la divinidad, pero sí de la humanidad. La escogió porque todo depende de la misericordia de Dios. Y ese es el criterio de Dios. No es del que corre la carrera, sino de aquel de quien Dios tiene misericordia. Por eso la reacción de esta jovencita fue: gracias por tu misericordia. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo para merecer tanto? Estoy parafraseando su oración. Fue por misericordia. Y aquella joven que estaba creciendo en ser madre y madre del Salvador, se dedicó por entero al Señor y a su Hijo y pudo criarlo en el temor de Dios. Lo crió como para Dios, porque así es. Criamos a nuestros hijos como para Dios. Son de Dios. Y así fue. Y Jesús creció en una familia de gente piadosa, gente que amaba al Señor. María tuvo una relación muy cercana a la crianza de su hijo. Aunque era el Cristo, también era Jesús y crió a Jesús. Podríamos seguir mencionando, pero quiero citar un caso que se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 1 y verso 5, donde el apóstol Pablo se está dirigiendo a su hijo espiritual, Timoteo, que llegó a ser pastor. Y mientras realizaba su trabajo pastoral, le dirigió la segunda carta, la segunda epístola de Timoteo, en el capítulo 1, verso 5. Dice: me gozo cuando oro por ti, a acordarme de tus lágrimas y a acordarme de tu fe no fingida. Le dijo a Timoteo: tienes una fe no fingida. Es decir, la fe se puede fingir. La de él no era fingida. No tenía una fe fingida. Y le explicó por qué. Porque esa fe no fingida habitó primero en tu madre Eunice, y antes de ella habitó también en tu abuela Loida. Mire qué secuencia impresionante, inspiradora. Loida crió a Eunice, su hija, en una fe no fingida. En quien primero habitó la fe no fingida fue en Loida. Y le modeló una vida de fe no fingida a Eunice. Y Eunice le modeló una vida de fe no fingida a Timoteo. Y cuando el apóstol Pablo le escribió esta segunda epístola, ya era apóstol también. Había hecho trabajo pastoral, ya era apóstol también. Entonces el apóstol está trasladando esta experiencia a 2 generaciones antes que él. La abuela Loida, la madre Eunice, ahora tú también. Al igual que tu abuela y que tu madre, tiene una fe no fingida. Entonces, la madre es gestora de sueños. La madre es modelo. Y si es modelo de fe, eso traspasará, será trasladado a generaciones más tarde, a 2 generaciones más tarde. Hay alguien viviendo la fe que le modelaron. En este caso, Timoteo. La mujer, la madre, tiene que ser honrada porque se invirtió. Se invierte a sí mismo constantemente, sin descanso,
en algún momento en su vida se está invirtiendo en la vida de sus hijos. La mujer, la madre, es gestora de sueños. La madre es diseño de Dios. Y la madre es, quiero terminar aquí, la madre es el rol o referente más poderoso en la experiencia de vida que nos ha tocado vivir. Por eso yo quiero dar gracias a Dios por nuestras madres. Quiero dar gracias a Dios por la mía, mi madre. Yo creo es posible que nos estés acompañando en este momento. Cuando yo era un niño de apenas 9 meses de nacido, un bebé, mi padre falleció en un accidente automovilístico. Y mi madre, obviamente, enviudó. Vivía junto a sus padres en una situación algo estrecha económicamente. Al poco tiempo, muy poco tiempo, su papá, mi abuelo, también falleció de causas naturales. Entonces, mi madre y mi abuela quedaron desamparadas. Esa fue la experiencia de vida en ese momento, de la cual yo no estaba consciente. Estaba participando de esa vida, de esa experiencia de vida, a muy temprana edad, aunque no estaba consciente de ello. Pero lo que yo tengo al día de hoy es el testimonio de perseverancia y determinación y fe que mi madre vivió y que nunca me relegó a un segundo plano. Siempre estuvo presente para mí. A partir de aquel momento y de ahí en adelante, todos los días, y fue papel determinante en mi conversión a Cristo. Aunque ella todavía no conocía al Señor, fue determinante en mi conversión al Señor. Tengo que decirlo así. Yo quiero dar gracias a Dios. ¿Usted quiere dar gracias a Dios por su madre? Aunque tenga hoy usted 66 años, aunque tenga 70, aunque tenga 80. Gracias a Dios por nuestras madres. Gracias por esa bendición tan grande. Y hoy, desde este foro, honramos a nuestras madres. Oramos por ellas. Las mantenemos siempre en la presencia de Dios. Y aunque su mamá haya partido ya, usted sigue honrándola. Eso está siempre presente. Señor amado Jesús, yo quiero hoy, junto con este pueblo, darte gracias. Gracias por nuestras madres, Señor, que han sido instrumento tuyo en favor de cada uno de nosotros. Por eso, Padre bueno, queremos honrarlas, Señor, y decir a una, Señor, gracias. Gracias por cada una de ellas. Señor, tu recompensa sobre ella no se tarda. Padre bueno, yo te presento a cada una de ellas que nos escuchan. Yo no sé por qué están atravesando en este momento. Algunas de ellas se encuentran solas en este momento. Pero están contigo. Tú les rodeas. Tú estás presente, bien cercano en su vida. Señor, no importa la situación que se encuentre en este momento, tú le eres propicio. Yo te doy gracias por eso. Yo te doy gracias por eso. Padre bueno, te bendecimos. Te bendecimos. Ayúdanos a honrarlas siempre. Gracias, 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 gracias. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Damos gracias al Señor por esa palabra de hoy.
muy inspiradora, que nos recuerda este rol tan hermoso que el Señor nos ha concedido a las madres, y estamos súper agradecidas de nuestro Padre Celestial. Queremos recordarles que este miércoles estaremos transmitiendo directamente desde el templo, como había anunciado el pastor el miércoles pasado. Les recordamos que continuamos guardando los reglamentos acerca del distanciamiento social y manteniéndonos, guardando todo lo que concierne a higiene, a la salud, usando nuestras mascarillas, lavando nuestras manos, guardando la distancia. Pero estaremos allí, estaremos transmitiendo desde allí, así que esperamos que nos puedan acompañar. Y nos despedimos en esta hora bendiciendo a todas las madres que nos han acompañado en el día de hoy, recordándoles que el Señor les ama, el Señor está presente en sus vidas siempre, el Señor nunca les ha abandonado. Así que me despido de todos, bendiciones. El pastor tiene un breve recordatorio, así que les paso con el pastor. Importante antes de retirarnos, el próximo domingo nos reunimos también en nuestro templo, solo que en el estacionamiento. Esto va a ser así. Vamos a estar transmitiendo, vamos a estar realizando el devocional, la administración de la palabra y todo bajo una carpa frente a la puerta principal de nuestro templo. Vamos a estar allí reuniéndonos y los hermanos estarán desde sus vehículos sintonizándonos. Van a recibir la transmisión a través de Facebook Live, al igual que hoy. Usted podrá llegar en su carro, puede bajar de su carro, pero mantener siempre una distancia de los demás hermanos, porque como saben, estamos comenzando la fase 1 saliendo del lockdown que hemos tenido en obediencia a las autoridades. Lo hemos guardado, pero van ya 2 meses y ya entonces llegó el tiempo en que volvamos a estar juntos de nuevo, aunque con estas restricciones. Así que espero verlos el miércoles en nuestro estudio bíblico y el domingo en nuestro servicio a las 11 de la mañana en el estacionamiento. Mientras tanto, sean todos bendecidos y nos veremos pronto. La paz de Dios sobre cada uno de ustedes.